El gobierno está dando de baja pensiones a personas con discapacidad. En un acto inesperado y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social ha comenzado a dar de baja pensiones a personas con discapacidad. Esta medida, que afecta a miles de ciudadanos, ha generado gran preocupación y desconcierto en las comunidades más vulnerables del país. El gobierno de Javier Milei, a través de una exhaustiva auditoría, tomó la decisión de que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, deberá dar de baja una gran cantidad de pensiones correspondientes a beneficiarios debido a incumplimientos e irregularidades en los requisitos. Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad ya han comenzado a alzar la voz, exigiendo al gobierno una revisión de esta medida y el respeto por los derechos adquiridos. En un país donde la igualdad y la justicia social deberían ser pilares fundamentales, esta situación pone en evidencia la necesidad de un debate profundo sobre cómo tratamos a nuestras poblaciones más vulnerables. Te invito a dejarnos un comentario sobre sus opiniones al respecto. ¿Creen que las medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei sobre las pensiones son correctas? ¿O crees que es una campaña para ensuciar a las personas con discapacidad y genera una gran inquietud en este sector? Lo correcto es que si quiere construir y evitar que haya personas que sufran injusticias, es auditar caso por caso. El Estado cuenta con todos los recursos para revisar si los requisitos se cumplieron y si se sostienen las condiciones para contar con una pensión. Hace un par de días, el gobierno volvió a poner sobre la mesa el tema de las pensiones por discapacidad. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni denunció irregularidades en la entrega de las pensiones durante los gobiernos kirchneristas. La noticia que sacudió a la opinión pública anunció un fraude a gran escala en el sistema de pensiones, según los resultados de una exhaustiva auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. El informe revela un desvío de fondos significativo, ascendiendo a $3.400 millones en el último año. Adorni calificó la situación como una gran estafa, mencionando que algunos casos eran casi increíbles. Uno de los ejemplos más impactantes fue el presunto uso de la radiografía de un perro para justificar problemas de columna, lo que ilustra el nivel de corrupción y falta de control en el sistema. Los dichos de Adorni se multiplicaron en redes, especialmente porque ilustró con casos extremos estas supuestas irregularidades. Por ejemplo, la radiografía del perro que supuestamente fue usada en Corrientes para justificar una incapacidad laboral. Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, durante el gobierno de Alberto Fernández, cruzó a Adorni en la red social X y dijo que aquel expediente fue frenado, denunciado y archivado. Adorni dijo también que se citará al 100% de los beneficiarios por incapacidad laboral. Se hará por carta documento y el citado deberá presentarse ante ANSES o un hospital público. Si no se presenta, perderá el beneficio. La agencia estima que el 40% de las pensiones por discapacidad fueron mal otorgadas, lo que implica que unos 500.000 podrían ser dados de baja, aunque no habrá quita automática, sino una instancia de revisión particular. Por otro lado, organizaciones salieron a desmentir al vocero presidencial y acusando al gobierno de utilizar la receta de la auditoría para recortar derechos, esta vez como antesala de un ajuste sobre las pensiones por discapacidad. Hay un grave error en la denuncia que hizo el gobierno sobre que la Argentina tiene una cantidad estrafalaria de pensiones por discapacidad, sostiene Pablo Molero. El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad sale así al cruce de las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, y advierte que desde Casa Rosada se está haciendo una campaña muy desafortunada y plagada de datos no corroborados para justificar un ajuste en las prestaciones por discapacidad. El dato más claro es que el caso que contó Adorni, sobre que el Estado otorgó una pensión en base a la radiografía de un perro, resultó ser falso. No niego que pueda haber cosas mal hechas, pero lo que está haciendo el gobierno es una mala campaña. Quieren hacerle creer a la gente que las pensiones por discapacidad son un curro. Le pedimos que no cometa el error de hacer bajas masivas. ¿Qué es la pensión por discapacidad?
Aunque se la conoce popularmente como pensión por discapacidad, su nombre oficial es pensión por invalidez, un nombre por demás estigmatizante y que poco tiene que ver con un modelo inclusivo, pero eso es otra historia. Se trata del 70% de la jubilación mínima. Las pensiones por invalidez fueron establecidas en la Ley 13.478 en 1948, destinadas a personas imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión. Recién en 1997, mediante el Decreto 432/97, se establecieron una serie de requisitos para cobrar esta pensión. En la Argentina hay 6 tipos de beneficiarios agrupados en esta categoría: las pensiones por invalidez, las que se otorgan a las madres de 7 hijos o más, las que se dan a los excombatientes de Malvinas, las graciables, las asignadas por vejez y las de leyes especiales. A junio del 2024, según el Boletín Estadístico de ANSES, hay 1.523.810, de las cuales el 77%, 1,22 millones, corresponden a las pensiones por invalidez. La pensión por invalidez está diseñada para asistir a personas en situación de vulnerabilidad y son causas de exclusión tener un trabajo formal, estar detenido o tener bienes, como autos o viviendas. Además, implica contar con un certificado médico que acredite el 66% de discapacidad. La sospecha oficial es que ahí radicaría el principal problema: certificaciones laxas, sin controles competentes. Para poder cobrar una pensión también se incluyen otras restricciones como no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. En el caso de extranjeros, se les exigía vivir hace 20 años en el país. Celeste Fernández, abogada y especialista en derechos de las personas con discapacidad, señala que muchas de las restricciones de aquel decreto no eran adecuadas. El gobierno consideraba que tener un auto era un bien para tu subsistencia. Muchas personas lo tenían porque el transporte público no es accesible y necesitaban un auto para transportarse. O que las personas no tenían que tener parientes obligados a brindarles alimentos, lo cual conspira contra el derecho a una vida independiente. Luego, distintas resoluciones y decretos flexibilizaron los criterios. Por ejemplo, el Decreto 7/23 de enero del 2023, que establecía que la ANDI será la encargada de establecer el formulario y la modalidad de confección por parte del profesional médico o de la profesional médica que se utilizará para la acreditación en cada jurisdicción. O que señalaba que la agencia sería la encargada de establecer si la persona contaba con recursos que permitan la subsistencia. También se bajaba a 10 la cantidad de años exigidos para extranjeros o se establecía que solo se aplicaría a menores de edad la condición de no tener parientes obligados a mantenerlos. También el año pasado, en plena campaña electoral, el ministro de Economía Sergio Massa impulsó un decreto para que las pensiones por invalidez dejen de ser incompatibles con el trabajo en blanco. Sabemos que hay casos sueltos y hay que corregirlos, pero le pedimos al gobierno que no se haga una campaña de desprestigio hacia las pensiones en general. Eso ya se hizo para justificar la baja de pensiones de forma masiva durante el gobierno de Cambiemos. Durante el macrismo, las pensiones aumentaron hasta 1.048.092, pero luego cayeron a 1.034.599 para el final del mandato del líder del PRO. En este periodo hubo mucha polémica cuando el Ejecutivo decidió dar de baja 93.179 pensiones que consideraban no cumplían los requisitos. Casi la mitad, 43.150, fueron restablecidas tras demandas judiciales. Nos preocupa que haya funcionarios gubernamentales que quieran llevar adelante una campaña que desacredite a las personas que cuentan con una pensión y de quienes les brindan servicios. Hemos llegado al final de este video informativo. Gracias por haberme acompañado hasta el final y por estar interesados en esta información tan importante.